Les decía que hace instantes, hace nada más que algunos minutos, desde el gobierno provincial se llevó a cabo una conferencia de prensa que estuvo encabezada por el ministro de Gobierno de la provincia, donde se hicieron importantes anuncios para los docentes. El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, le pidió a los trabajadores docentes autoconvocados que vuelvan a trabajar, anunció un aumento para los maestros que recién se inician y van a cobrar, los maestros que recién se inician en la labor, 203.361 pesos mensuales, y también hizo un anuncio que era uno de los temas que venían reclamando los autoconvocados, que era que no se les descuente los días no trabajados. ¿Se acuerdan que esa fue una medida que apenas comenzó la medida de fuerza? Se dijo desde el gobierno, lo dijo el ministro Divasur, y después lo ratificó el gobernador: día no trabajado, día no pagado. Pero ante la situación y con la idea de destrabar el tema para que los más perjudicados, que como siempre resultan los chicos, los alumnos, el gobierno entendió que debía dar una señal en este sentido. Entonces el gobierno, y lo vamos a escuchar ahora, no va a realizar los descuentos por los días no trabajados a los docentes que hicieron paro. Escuchemos qué es lo que decían hace instantes nada más en conferencia de prensa en Casa de Gobierno el ministro Villada y el ministro Canepa con respecto a este tema. Buenas noches. Queríamos comentarles que hoy a la mañana, en reunión de gabinete y junto al gobernador, hemos estado analizando la situación que se vive en nuestra provincia en torno al conflicto docente. En ese marco, el señor gobernador instruyó a los ministros en la adopción de medidas que junto al ministro de Educación y a la secretaria de Gestión Educativa hoy queríamos comentarles. Decirles también que nosotros podríamos quedarnos en seguir señalando la complejidad que ha tenido a lo largo de estos años y de gestiones de diferentes gobernadores la relación entre el gobierno y los autoconvocados. Podríamos quedarnos en seguir insistiendo que los docentes salteños son los mejores pagos del país o que nuestra provincia es una de las que más se invierte en educación. Podríamos seguir señalando que día a día los docentes van retornando a las aulas. Pero sabemos claramente que esto no alcanza. La situación de zozobra que viven muchos salteños como consecuencia de no poder mandar sus hijos a la escuela, o la situación que viven muchos salteños por no poder transitar en paz y en libertad por las calles y rutas de nuestra provincia, exige que el gobierno adopte medidas que logren recuperar la paz social en Salta. En esta lógica y convencido que somos un gobierno que cree en el diálogo, que cree en el entendimiento y habiendo escuchado a diferentes sectores, a dirigentes gremiales, a diferentes de diferentes lineamientos políticos, a dirigentes sociales, a la Iglesia y también a los autoconvocados, a los representantes de los autoconvocados, sabemos que es necesario dar con urgencia muestras claras de nuestra voluntad de encontrar un camino que permita que nuestros niños y jóvenes retornen a las aulas. Y en esa dirección queremos decirle a muchos docentes que seguramente
se sumaron al conflicto en una búsqueda legítima de mejora salarial y que hoy están muy preocupados por los descuentos que pueden sufrir como consecuencia de no haber prestado servicio. A todos ellos queremos decirles que vuelvan a las aulas, que trabajen por la educación y por nuestros hijos. Queremos decirles que el gobierno y particularmente el gobernador es consciente de la situación económica que se vive en este país y que por lo tanto no vamos a tomar medidas que afecten sus sueldos, sus saberes. No vamos a realizar los descuentos a quienes no asistieron en el marco del conflicto. Pero de la misma manera, con igual contundencia, queremos decirles que vamos a exigir a quienes retornen a que se recuperen los contenidos que ni niños y jóvenes en nuestra provincia no han recibido. Así también sabemos que muchos jóvenes docentes que recién ingresan, que están preocupados por sus sueldos, por sus salarios y que no les alcanzan, queremos decirles que vamos a hacer un esfuerzo económico adicional para lograr que los ingresos que hoy ellos tienen alcancen un valor equivalente a la canasta básica, que hoy alcanza los 203.000 pesos 361. Sabemos que una decisión de estas características, y como lo hemos señalado, afecta a nuestro presupuesto. Pero también sabemos y debemos como gobierno dar muestras con un mensaje contundente que estamos adoptando todas las medidas necesarias para lograr lo que los salteños todos queremos, que nuestros hijos vuelvan a las aulas con maestros que reciban salarios que recompensen su noble tarea. Confiamos que habiendo adoptado las medidas que la docencia nos ha pedido, los maestros en actitud responsable retornarán a las aulas y podremos recuperar el clima de convivencia social que todos anhelamos. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar al ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, Matías Canepa. Adelante, ministro. Muchas gracias, buenas noches. Un poco en base a lo que decía el ministro Villada, sí, hace varios días en algunas instituciones educativas de distintas localidades de la provincia no se está prestando el servicio escolar de una manera habitual y normal. Si bien la mayoría de los docentes están en clases, tenemos que ver de resolver que no haya ningún niño ni joven en la provincia que no esté recibiendo la educación que corresponde. Ese es un objetivo fundamental. Hace poco tuvimos los resultados de las pruebas a aprender, que son las evaluaciones que se hacen al sistema educativo en toda la Argentina, y Salta había recuperado muchísimo terreno gracias a ese trabajo, ¿no? La presencialidad en las escuelas, el docente frente al aula es fundamental. Bien decía Ricardo, el esfuerzo que hace Salta, lo vivimos diciendo, ¿no? De los sueldos de los mejores pagos del país y el presupuesto que se destina a educación junto con otra provincia argentina son reconocidos como los que más destinan a esta inversión. A pesar de la deuda histórica que tenemos, se están tratando de ir resolviendo muchísimas cosas y queda mucho por hacer. Pero yendo al tema puntual que se quería señalar en esta noche, uno de los objetivos fundamentales tiene que ver con esta recuperación de horas que se tienen que hacer y de días que se tienen que hacer de manera presencial. Hemos establecido un plan de recuperación en este sentido que plantea la posibilidad de que el docente que vuelve a clase, ¿no? tiene que volver a poder brindar el servicio escolar, va a poder optar por esta alternativa que no implica un descuento económico, sino implica la obligación de devolverlo en días que no son hábiles, en distintos mecanismos que están establecidos de manera presencial en la resolución que ya ha sido publicada en el boletín oficial, que lo pueda hacer
porque nuestro objetivo es que esos chicos que no han tenido la posibilidad de tener las clases lo tengan de esta forma. Por supuesto, a la familia no la vamos a poner en el problema de que en algunos casos, si son días feriados y los padres no pueden enviar a sus hijos, no es que van a tener falta de ninguna manera. Tendrán que trabajar con cartillas, los docentes tendrán que buscar los distintos mecanismos que ya están previstos para poder también atender a la situación de esos niños o jóvenes que no puedan acudir a los días feriados, los días estipulados, horarios extendidos que están estipulados en esa resolución. Eso es un aspecto que después, en todo caso, Adriana podrá hacer un poco más específico, ¿no?, de esta situación. Y la otra que decía el ministro Villada tiene que ver con el salario del docente que recién se inicia. Ese es el salario de un porcentaje de docentes que no es no es la mayoría, ¿no? En todo caso es un porcentaje menor de personas que trabajan en el sistema educativo con antigüedad cero, ¿no?, que recién se inicia. Y en este caso, esta posibilidad de incremento que se está planteando, que lo mencionó el ministro Villada, tiene que ver también con que hoy la paritaria nacional, que es el indicador que tienen las provincias para poder trabajar el salario del docente que recién se inicia, ha tenido un acuerdo salarial en donde se ha incrementado el mínimo. Siempre salta hasta arriba del mínimo, no quiero ni siquiera decir los valores, pero siempre está claramente arriba del mínimo que fija la paritaria nacional. Pero en este caso, a partir de este aumento que se dio para junio y julio, nosotros vamos a también seguir arriba de la paritaria nacional y hacer este incremento ahora, atendiendo a esta cuestión social y atendiendo a que ya salió la paritaria nacional el día de hoy. Lo cual son dos aspectos importantes que queríamos decir, porque de todos los diálogos que teníamos con los distintos sectores docentes, con los sectores sindicales, era la preocupación, porque había docentes que varios días habían estado en medida de fuerza, y esa preocupación por sus ingresos, y la preocupación nuestra de que el docente vuelva a clase, que es fundamental para seguir recuperándonos de todo el daño que nos causó ya la pandemia en el sistema educativo, y poder seguir trabajando en el sentido de lo que nos está mostrando los datos de aprender, que en Salta había estado mejor que el promedio nacional en la recuperación, y esto se hace con el docente frente al aula. Así que, si es posible, me gustaría que Adriana les dé un poco algún detalle, si bien esto obviamente a nivel de sistema educativo se trabaja con los supervisores, con los directores, y por supuesto el docente va a conocer ya en detalle esto que estamos hablando, ¿no? Tal como lo planteaba el ministro de Educación, le damos la palabra entonces a la secretaria de Gestión Educativa, profesora Adriana Saravia. Bueno, esta resolución de la que habla el ministro Canepa es la número 159, por la cual nos centramos en fortalecer las trayectorias de nuestros chicos, y para eso se ha elaborado un plan de trabajo de recuperación de clases, ¿no? Entonces, lo que requerimos es que los docentes, hasta el día viernes 9, vuelvan todos a sus lugares de trabajo. Tienen que elaborar un proyecto de recuperación de clases que va a ser presencial y efectiva. Van a ser en los días feriados y algunos sábados, hasta tanto puedan cumplimentar la devolución de los días no trabajados. Este trabajo, como bien dijo el ministro, se va a realizar en forma conjunta con los directores y los supervisores. Esta propuesta de devolución de días de clases se va a elevar a los supervisores, quienes tendrán que avalar este proyecto hasta el día 14 de junio. Y también transmitirles tranquilidad a los padres, porque si los estudiantes no están en condiciones de asistir los días estos pactados por alguna actividad extra o por alguna otra razón, pueden tener sus faltas justificadas, ¿sí? Ahora, el docente sí o sí tiene que hacer esa devolución de manera presencial y efectiva.
Para finalizar estos anuncios vinculados al tema educativo, le vamos a pedir la reflexión final al ministro de Gobierno de la provincia, ingeniero Ricardo Villada. Agradecemos el tiempo que nos han brindado y decirles que las medidas que hoy le comentamos, junto a todas las medidas que hemos venido adoptando como gobierno, encierran la búsqueda de poder trabajar en un clima de convivencia y en un clima de crecimiento y de desarrollo, con una provincia, como dijimos, que busca oportunidades para todos. Y la mejor forma de conseguir oportunidades es que nuestros niños, nuestros jóvenes, estén en la escuela y se capaciten. Y para eso hemos adoptado todas las medidas siempre para que el docente esté bien remunerado. Pero la situación hoy nos exige actuar con madurez. La situación de la inflación nos exige sentarnos en paritaria con mayor periodicidad. Y esta discusión no debe afectar el derecho de los niños ni el derecho de los salteños a tener escuelas que funcionen con normalidad. Como gobierno estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos necesarios, pero necesitamos que se actúe con responsabilidad y que en todo caso la situación que todos hemos vivido nos dé la madurez suficiente para poder evitar que se repitan las situaciones que hemos vivido. Todos lo queremos, todos queremos recobrar el clima de paz y de armonía. Yo estoy seguro que como gobierno hoy estamos dando la muestra, y particularmente el gobernador que nos ha indicado en que queremos una Salta en paz y en crecimiento. Muchísimas gracias. De esta manera... Bueno, así era la conferencia de prensa que hace minutos nada más brindaban desde Casa de Gobierno el ministro de Gobierno, Justicia de la provincia, el ingeniero Ricardo Villada, el ministro de Educación y Cultura, el doctor Matías Canepa, junto con la profesora Sarabia, Adriana Sarabia, que es la secretaria de Gestión Educativa, haciendo justamente estos importantísimos anuncios con la idea concreta, con la intención concreta de que se levanten las medidas que vienen llevando adelante los maestros autoconvocados, para que vuelvan a dictar clase, que los chicos, los alumnos puedan volver a las aulas, se destrabe el conflicto y se pueda seguir avanzando en ordenar, en acordar este tema. Anuncios importantísimos por parte del gobierno, porque como decía recién, uno de los problemas más serios que había dentro de lo que es el reclamo de los docentes, más allá de la cuestión salarial, como ocurre siempre, estaba dado con que se iba a descontar los días no trabajados. Y ese fue uno de los temas que más problemas causaba entre los autoconvocados. Decían, no, nosotros no vamos a parar hasta que no discutamos este tema. Había una posición firme del gobierno, que ya lo había anunciado, pero ahora, como lo dijo el ministro Villada y el ministro Canepa, con la intención de destrabar el conflicto, acaba de anunciarse que los días no trabajados no se les va a descontar a los docentes que estuvieron de paro. Y eso es con la idea de ver si a través de esta decisión, bueno, se supera el conflicto. Habrá que ver ahora, después de este anuncio, qué reacción hay en los docentes autoconvocados, que seguramente van a realizar una asamblea, como lo hacen habitualmente, para determinar qué medida van a tomar. Paralelo al anuncio del no descuento de los días no trabajados,
también desde el gobierno le dice, nosotros no le descontamos los días que no trabajaron, pero también le exigimos que ustedes tienen que elaborar un plan, un proyecto para recuperar contenido para los alumnos de aquellos días que no se dictaron clases. Ese es el compromiso. Y el otro anuncio, que es importante, por cierto, tiene que ver con el salario inicial de los docentes, que va a estar en 203.361, aclarando los ministros que para llegar a esto, bueno, el gobierno va a hacer un importante esfuerzo, todo con la idea, con la intención de destrabar este conflicto que ya lleva 5 semanas. 5 semanas. Así que bueno, ahí está el anuncio ya formulado. Ahora, como digo, seguramente, como es la metodología que normalmente utilizan los docentes autoconvocados, van a llevar este anuncio que se acaba de hacer desde acá, desde la Casa de Gobierno, al frente de donde estamos nosotros con FMI Pacífico, y habrá que ver, seguramente lo llevarán al ámbito de la Asamblea, y ahí decidirán. La exhortación más importante es decir, nosotros, dice el gobierno, lo dijo el ministro Canepa, el ministro Villada, como gobierno hacemos este esfuerzo, no le vamos a descontar los días no trabajados, un tema muy pero muy serio en lo que era la discusión. Le pedimos que recuperen contenidos, que tienen que elaborar un plan para recuperar contenido para que los chicos no se vean perjudicados, el anuncio del sueldo inicial para maestro de 203.000 y pico de pesos, y el pedido concreto: vuelvan a las aulas, vuelvan a las aulas. Hace 15 minutos se hizo este anuncio desde el gobierno provincial. Veremos cuál es la repercusión que tiene en el ámbito de los docentes autoconvocados y veremos qué decisión se toma. Seguramente, a lo mejor, dada la hora, habrá a lo mejor una convocatoria a la Asamblea de manera urgente para decidir si es que aceptan esto que acaba de anunciar el gobierno y si en una de esas, mañana mismo, ya están volviendo a las aulas y se recupera el dictado normal de clases. Vamos a ver qué sucede. Repito, conferencia de prensa de hace minutos nada más, desde Casa de Gobierno, el ministro de Educación, Matías Canepa, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Sarabia, anunciaron: no habrá descuento para los días no trabajados, se le pedirá un plan de recuperación de los días que no se dictaron clase y el anuncio de un sueldo inicial para los docentes de 203.361 pesos. ¿Con qué intención? Vuelvan a las aulas, levantemos el conflicto y volvamos a la normalidad en lo que es el dictado de clase en Salta. Veremos qué deciden los docentes, a ver si mañana ya están volviendo a trabajar de manera normal. Nos quedamos con esa expectativa.